se movió el piso. Más ¿Dónde? hacia el norte de nuestro país. Otra vez. Sí, pues. 5,8 grados marcó de intensidad, Sí. así que bastante fuerte. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Mira los videos. Oye, cuando además 5.8 también ahí tiene que ver por la profundidad, pero la magnitud ya se te mueve harto, alcanza uno a No, grabar. te da susto, te da susto, te da susto, te da Sí. susto. Eso no te quepa ninguna duda. Sobre Oye, todo cuando no para, cuando viene con ruido y uno dice, esto, y hay un momento en que uno piensa, ¿esto es un temblor O un o esto se terremoto. puede convertir en un terremoto? Y ahí están en alerta. Porque claro, porque nuestro país nos asusta. Oye, este temblorcito se sintió también en la región de Atacama, Mira. con Mercalli marcando 4 en Alto del Carmen, se sintió en Copiapó, en Freirina, en Vallenar también con 4, La Serena 6, no es para menos, Andacollo, Coquimbo 6, Montepatria lo mismo, y Ovalle 6 en Mercalli. Mercalli es como lo recibimos y cuánto efectivamente Se va nos generando mueve. daño, digamos, no es la liberación de energía que es lo que marca Richter. Estamos con Cristian Salazar, geólogo, amigo nuestro, amigo de la casa. Se mueve harto ahí, po. Sí, así se ve. Por el video está fuertemente Por el claro el registro. momento más intenso. O sea, se ve que parte como suave y de ahí después viene ya cuando llega la onda S, que ese sería el segundo tren de ondas Claro. de la liberación de la energía. Ahí es el momento más tenso de mayor liberación que se ve en las imágenes. Ya, cuando uno sabe de un temblor, sobre todo en el norte, y además que se ha venido hablando que se espera precisamente para esa zona un gran sismo, dice, no, tendrá que ver con este sismo que tanto se espera. ¿Tú lo podemos relacionar de alguna manera? Sí, o sea, bueno, de hecho es súper bueno porque digamos, en la opinión pública está en el norte de Chile, viene un gran terremoto, pero el norte de Chile tiene 2.000 kilómetros de largo, entonces muy bueno especificar ciertas Claro. cosas. En este caso particular, bueno, son tres componentes, no tan solo la latitud, que es donde está localizado, 15 kilómetros al sur de Coquimbo más o menos, a 67, 70 kilómetros de profundidad. Esa es la otra componente importante, la profundidad Toma. en sí. Ya de que, y como se ve aquí, ya está en la parte, digamos, como en tierra firme en el continente. Fue bajo tierra. no en Claro, el bajo mar. tierra. Digamos, ya pasó una categoría de temblor, de evento sísmico, zona intermedia de profundidad. Los más complejos son cuando ocurren entre los Más primeros complejo. kilómetros hasta más o menos los 50. Ya, o sea, a menos de 50 kilómetros es más complejo. Más complejo. A medida que hay más profundidad, disminuye la complejidad porque la zona de mayor fricción, mira, en esta línea roja, es la zona que está marcando la subducción misma, donde comienza el choque de las dos placas. Claro. Y desde aquí la tensión y la complejidad va disminuyendo y además va aumentando la profundidad de la subducción de la placa. Claro. O sea, claro, aquí es donde comienza, entonces cada vez más profundo hacia acá. Exactamente. De hecho, cuando he venido otras veces, ve que hay eventos sísmicos que están más o menos en esta longitud y esos son a más de 100 kilómetros de profundidad, que ya no existe la fricción entre las dos placas. Fuertemente ocurre en el altiplano chileno, boliviano y argentino. Te hago una pregunta ya considerando que tenemos el mapa. ¿Cuál es la zona en donde se espera el gran terremoto del norte? Ese es el tema importante. Mira, no olvidar que el 2015, en septiembre, en la zona Canela Baja, pero le decimos Coquimbo 2015, ocurre un terremoto en sí sobre 7 grados que genera bastante estrago, o sea, un pequeño tsunami de un oleaje mucho menor comparado con el 27F y hay daño a la infraestructura. Sí, Entonces, ahí es considerado que esta zona liberó energía. Después, por más de un año, hubo una serie de réplicas en toda Sí. esta zona. Y ahí esas réplicas se asocian a ese gran sismo porque está más o menos en la misma zona. Claro, o sea, Porque me imagino que, claro, si los sismos se consideran réplicas, es porque es aquí. Si fuera un poco más al norte, ya es un sismo por sí solo. Claro, porque cuando ocurre un terremoto no es solamente un punto, es una zona de fractura, es una zona donde se ¿Cuánto libera la puede energía. abarcar? Mira, lo más grande registrado es Valdivia, 1000 kilómetros, que va desde la península de Arauco hasta la península del Taitao. Entonces, los sismos que se producen después de ese gran terremoto
Entre esos 1000 kilómetros son réplicas de ese sismo. Exacto. De hecho, ¿Cuánto tiempo son réplicas? Ya, eso es muy importante, porque claro, en 1960 la instrumentación era mucho más baja y la red era menos densa, la de monitoreo. O sea, en ese tiempo estamos hablando de los sismógrafos, que era el rollo de papel que iba circulando y con la aguja. O sea, y de hecho el Valdivia salió ya, el 9.5 ya no tenía más ancho de hoja para marcar. ¿Sí? Eso terminó pasando. O sea, a lo mejor nos quedamos cortos con las mediciones de esa época. Eso es lo que se estima. Se estima que quedamos cortos. Sí. Porque a lo mejor ese mismo terremoto, medido con lo que tenemos hoy día, podría haber marcado más de 10. Y la cantidad de datos que habría generado y la comprensión del subsuelo de nuestro continente, de la Tierra, habría sido increíble la cantidad de datos registrados. Bueno, Pero me estáis diciendo que el de Valdivia podría eventualmente, y se sospecha, que el 9.5 podría haber sido más. Eso es lo que se dijo en la comunidad, se dice, porque llegó hasta el límite de medición. No podía medir más. No podía medir más. Claro, porque ahí lo que está, bueno, ahí en imagen, el típico que va marcando, el rollito de papel que iba circulando. Y llegó al límite. Tiene un máximo y llegó al límite. Bueno, pero si ese terremoto botó una cantidad de cerros que taparon el río Riñihue. O sea, después del terremoto había que tratar de darle... Más de 10 metros cambiaron los niveles ceros de las diferentes infraestructuras, de río, de ladera, de borde costero, porque etcétera. una cosa es la estructura, que ya no teníamos esta construcción antisísmica, pero sí, por ejemplo, lo que ocurre con los cerros, lo que ocurre incluso con la topografía, es relevante. Y de hecho, activó hasta volcanes. El cordón Puyehue, o sea, eso está relatado. Días después se activó este volcán, genera un aluvión también que genera atrapa el agua y generó bastante estragos también. Es que ¿sabes por qué te preguntaba por el tema de la geografía? Porque este temblor de ayer provocó un socavón. Esto fue en la zona de Talinay, Villa Talinay. ¿En Talinay? Sí, esto es muy cerca de Coquimbo. Y que claro, porque nosotros generalmente medimos todas las consecuencias de un sismo por lo que ocurre, no sé, con los servicios básicos o con las mismas estructuras construidas por el hombre, por decirlo de alguna forma. Pero miren, por favor, alcanzamos a escuchar también. Los perritos no fallan, empiezan a ladrar antes. Como cayó la tierra, mira. Le explico. Cayó toda la quebrada. Un rodado. Ya, no es socavón, esto es un rodado. Exactamente, sí. Pero igual es importante, pues. Mira cómo se levanta. Muy similar a lo que veíamos la otra vez en la mina, ¿te acuerdas? Sí, pero fíjate que acá la tierra es menos suelta que allá más al norte. Que más al norte. Sí. Tiene follaje. Hay un poquito más de vegetación, algo más. Poco, pero hay. Exacto. Sí, ahí en la imagen se ve claro que hay una quebrada por donde está ocurriendo todo el deslizamiento de roca y tierra. Claro. Y esto ocurre bastante con los eventos sísmicos relevantes, que son más de 4 grados, pueden generar este tipo de estrago, caída de roca, pequeñas remociones, porque sobre todo, bueno, desde Santiago hacia el sur y también hacia nuestra cordillera, digamos, zonas que no están muy protegidas, con baja lluvia o no tienen cubierta vegetal, ocurren estos deslizamientos, porque son, digamos, quebradas o laderas de cerro inestables y tienen mucha roca suelta. Muchas veces ha pasado cuando estamos en el desierto, en la cordillera, oye, esa roca no se va a caer algún día, viene un sismo y de seguro se cae. Eso es lo que ocurre. Es lo primero que uno piensa. Exacto, son laderas inestables de las quebradas o borde de los cerros que con estos sacudones libera el material más complejo. Esto, entre paréntesis, a mí me pasa cuando voy por la cuesta de la Chilca, que veo la roca en equilibrio y esa no se ha caído nunca. No, hasta ahora. Hasta ahora. 1, 2, 3. Oye, pero tú hablaste de ventanas que el otro día que las tenías como súper determinadas. La primera dijiste entre Pichilemu y Los Vilos. Exacto, sí, ahí Priscila me había preguntado antes, claro. De sur a norte, bueno, la zona sur, voy a partir más al sur. Chiloé, por ejemplo, después del terremoto de Valdivia, comienza el nuevo reloj de acumulación de energía. Y en el 2015 ocurrió un evento, un 6.5 en Chiloé, que después de los estudios se dijo ya comenzó el reloj, que esa zona acumuló energía después de 1960, pero muy poca. No están las condiciones para generar un gran terremoto. Porque hablamos más o menos para que acumule energía, ¿cuántos años? ¿Más de 100? Mira, Valdivia fueron 300 años y más de 100 es cuando ya comienza la acumulación de energía que puede generar terremotos sobre 8 grados. Entonces, 1960, desde la península de Arauco hasta la península del Taitao, liberó energía. Este está en el reloj de acumulación.
¿ya? Y no olvidar que el día anterior, el 21 de mayo, ocurre otro terremoto grande en Concepción. Y se pensó que ese era el terremoto. ¿Qué año, del- perdón? 1960. El día antes, el de Valdivia. Antes había hubo un Claro. terremoto terrible, rígido, Sí. y uno dejó, O y sea, como que... el de Concepción fue el precursor del que vino al otro día en Valdivia. Precursor. Y eso que fue sobre 8 grados también. Sobre 8 grados, cacha. Para el norte se espera un gran terremoto de sobre 8 grados. Claro. Mira, la zona ya desde Pichilemu, ahí hay una laguna sísmica, Pichilemu hasta Los Vilos, Sí. donde hay una nube de puntos y zona donde es muy baja la densidad de puntos. Estos puntos son la liberación de energía, todos los eventos sísmicos que ocurren día a día. 6.000 a 7.000 eventos sísmicos en todo el largo de Chile. Y entonces, bueno, además hay instrumentos en tierra para medir la deformación de nuestra superficie, que se levanta 1 milímetro, 3 milímetros que se levante o se corra en el eje. Claro. Todo eso es calculable a cuánta energía Cristian, está acumulada. Detengámonos entre Pichilemu y Los Vilos. Después vamos a ir más arriba. Ahí hay una ventana sísmica, significa. O sea, Laguna, sí. hay una acumulación de energía respetable, o más que respetable. Probada instrumentalmente y que podría generar terremotos sobre 8 grados. Sobre- Sobre ¿Probada? 8 grados. Lo que pasa O sea, es que, medida y calculada. Pero- lo que pasa es que, por ejemplo, en Chile tenemos terremotos sobre 8 grados, en promedio entiendo, tú me corriges, cada 10 años. Pero claro, no en el mismo lugar, sino que puede ser uno en el norte, más Santiago, pero para que se repita un super terremoto en un mismo sector, más o menos estamos hablando de ¿cuánto? ¿100 años? ¿De 100 a Sí, 300? de 100 Ya, en lo que pasa es que adelante pasa a alto riesgo por la gran Claro. energía acumulada. Pero, por ejemplo, Pero el Valdivia último gran pasaron terremoto, 300 años. Concepción también, desde la visita de Darwin, pasaron 300 años hasta que fue el siguiente gran terremoto en Es que Concepción. te puedo hacer una pregunta. Todas las que quieras. Lo que pasa es que si hubo un terremoto precursor al de Valdivia en Concepción y se liberó energía, porque ese fue de ¿cuánto? ¿De 8 grados? Sí, También, de 8 grados. Uno dice, ya al menos se está liberando energía y después el terremoto que venga no va a ser tan terrible porque ya algo de energía se liberó. Por ejemplo, cuando hablan de los enjambres sísmicos, mucha gente dice, bueno, es mejor que se vaya liberando la energía de a poco para que no se libere toda la energía junta en un solo terremoto. Pero aquí no pasó. Po. son dos cosas. Claro, uno dice Concepción, pero es literalmente desde la bahía de San Vicente hasta la península de Arauco. 1960. 2010, Río Biobío o bahía de San Vicente hasta el río Maule. Entonces, Para el claro, otro no dice lado. Concepción, Al son otro lado. segmentos. La Claro. mayoría de estas penínsulas Pero- van dividiendo los segmentos de cómo... Porque, mira, generalmente son... la placa misma está fracturada y no se comporta homogéneo en todas sus partes. No sé si me explico. No, te Sí, explico sí, perfecto. sí, súper bien. Ya, entonces, claro, uno dice, por ejemplo, por eso hay que ser bien preciso, Coquimbo 2015, no, Canela Baja. Claro. Ah. Ya, entonces, claro, esta zona, Los Vilos, sí se vio afectada en 2015, pero Los Vilos a Pichilemu, ahí hay acumulación de Y, energía. por ejemplo, Perdón. una consulta. Todos los temblores que están moviendo en el norte chico, que aunque tú dices que son bien separados, ¿podrían entre todos ellos ser algún precursor de un sismo más grande acá en la zona central? Claro, por zona, los precursores van por zona y la liberación, como se piensa a veces, va ocurriendo un evento, vamos liberando energía, en sí es insignificante. Ya. Un evento grado 5 versus un grado 6, como es logarítmica, el 6 es 33 veces mayor que el 5 y el 7 Ah, es 999 veces 900. mayor que el 5. Claro. Y el, Ya pues, exponencial. claro, Exponencial. el 8 es 2700 veces más grande que el 5. Ah, no te puedo creer. Esos son de una escala logarítmica, no aritmética. Exactamente. Ya, yo te preguntaba y te hacía esta correlación porque el último gran terremoto acá en la zona central, donde vivimos prácticamente el 50% de la población, Claro. entre Pichilemu y Los Vilos, fue el terremoto de 1906, ¿no? Sí, Ya. Entonces uno dice, chuta, pero ya han pasado 119 años. Como que ya estamos Como listos. que guarda, guarda. Estamos listos para la foto. Entonces, bueno, y se ha construido un borde costero, pero en 100 años, más de 100 años, imagínate, un borde costero lleno de gente. No, lleno- y edificios también, o sea, cómo ha cambiado en 100 años toda Por supuesto. todo el borde. Entonces, el asunto es, mi pregunta es, ese terremoto de 1906, que fue una catástrofe en Valparaíso, el terremoto del 85, que es en Algarrobo, relativamente cerca, ¿ayuda a ese tipo de eventos a descomprimir o no tiene nada que ver? claro. Ahí se repite el mismo escenario, el mapeo del evento.
El segmento Valparaíso 1906 es pequeño, no fue de gran longitud. Y el Algarrobo 85 también fue de pequeña longitud. Digamos, por ejemplo, el de Biobío, el 27F, son más de 200 kilómetros, creo que alcanzó los 300 kilómetros de zona de ruptura, de fractura. Entonces, por eso, el mapeo es importante. El del 85 Algarrobo, el 3 de marzo, se pensó que había liberado un segmento mayor la energía por la instrumentación de la época. Estudios posteriores demostraron que no, que fue un evento más dentro del sector con gran acumulación de energía. Eso es lo que se demostró posteriormente. 1906 es un evento distinto. Es un segmento diferente al de Algarrobo y todavía nos queda una buena parte con energía acumulada. Oye, eso, bueno, hay un artículo de colegas geofísicos que han medido todo. Yo no quiero ser alarmista ni pesimista, pero es una realidad que tenemos que conocerla. Un guaracazo aquí frente a la costa de Valparaíso sería... Hoy por hoy, como estamos poblados, de construidos y digamos, la densidad demográfica, sería bien... Claro, uno a nivel mundial, no solamente en Chile, todo el cinturón de fuego del Pacífico, donde tenemos el 90% de ocurrencia de los terremotos en el mundo, los daños o las pérdidas de vida humanas lamentablemente no ha sido por el terremoto, o sea, y también recordemos el 27F, sino que las víctimas, el principal daño es producto de los tsunamis. Ese es el gran problema, porque sí, Chile solucionó y muchos países con su ingeniería sísmica, los mismos disipadores sísmicos para los edificios de infraestructura crítica como hospitales, entre otros, pero el tsunami no hay forma de tenerlo. Y también por eso Chile, después del 27F, genera este protocolo de alerta preventiva, porque hay un tiempo entre que ocurre el evento para determinar si viene un tsunami o no. Y en eso el CHOA cada vez está trabajando en disminuir, en acotar ese tiempo con la instrumentación, y se acordó tener una alerta preventiva porque ya puede ser hasta muy tarde, porque el tsunami puede venir desde horas de ocurrido el evento, perdón, desde minutos hasta horas de ocurrido el evento. Ese es el problema de los tsunamis, son súper erráticos. Yo te quería hacer una pregunta respecto de... ¿Estamos trabajando en eso en la zona central? Estoy pensando en lo que se hizo en el norte grande muchas veces. En Iquique, yo la otra vez lo destacaba. Los simulacros. Es que ser simulacros de evacuación. Porque yo te digo una cuestión, acá la gente va a estar aquí y va a agarrar el auto y va a subir al cerro. Lo que va a generar más problemas. Entonces, yo me acuerdo de haber evacuado también con los iquiqueños por un terremoto y la gente iba con su... Es que el simulacro sirvió, listo, caminando. Oye, el simulacro te da certeza, baja la ansiedad, porque todos saben dónde ir. Todos saben qué hacer, todos saben cómo comunicarse. ¿Sabes qué ruta tomar desde tu casa, desde tu oficina? De saber, por ejemplo, si se cortan las comunicaciones, de a lo mejor, oye, nos vamos a reunir si es que llega a pasar algo en la casa de mi mamá o en la casa de mi hermana, que nos llega un punto, no sé, pero ponernos de acuerdo con eso, porque yo siento que los simulacros, así como ocurrió en Iquique, nos da incluso más calma al momento del evento. Tú ya sabes el camino. Hay diferentes etapas, yo podría decir 3 etapas muy importantes. Antes, durante y después. El antes, ¿cómo podemos anunciar a la población que puede ocurrir un gran problema? Va desde este tipo de información que estamos entregando ahora hasta tecnologías y protocolos que se han desarrollado en otros países y ha funcionado. Cito, Japón, el año pasado ocurrió un grado 7, había actividad sísmica importante en una zona. Según el protocolo fijado, podría haber sido eventos precursores, que significa que en los próximos 7 o 10 días pueda venir un gran terremoto. Ocurre ahí que incluso el primer ministro japonés tenía que viajar, se quedó, estuvieron todas las instituciones en alerta preventiva porque en base a los datos podía venir el gran terremoto. Pero eso es lo que ocurrió también un poco en el norte, se esperó el gran terremoto, de hecho nosotros trabajamos en un departamento de prensa y cada cierto rato, todas las semanas nos íbamos cambiando los periodistas a esperar el terremoto, todos decían, hoy se volvieron locos, ¿cómo van a esperar el terremoto? Yo estuve 5 días allá en alerta porque los expertos decían eso, llevamos equipos de todo tipo, toda la cuestión. Después volví, le tocó a otro periodista, después el periodista volvió hasta que ocurrió, fíjate. Pero eso fue iniciativa propia de los diferentes medios, pero no está protocolizado. No, claro. No existe el protocolo tal. Porque expertos nos explicaron a nosotros que había... Así como estas mismas conversaciones que teníamos en el estudio nos llevó a nosotros como medio de comunicación prepararnos para eso. Entonces hay señales y nosotros tenemos que saber leerlas y tenemos que saber